Me quedé helado. Esa cosa estaba parada junto al poste, inmóvil, pero su cabeza se inclinaba lentamente, como si me estudiara. No tenía rostro, solo una silueta alta y delgada, con brazos tan largos que casi rozaban el suelo. Y lo peor fue cuando escuché la voz de mi mamá llamándome desde la oscuridad, aunque yo sabía que ella no estaba ahí. Mi nombre es Daniel y soy de Sonora, México. Ese verano decidí visitar a mis tíos que viven en un pequeño pueblo de Arizona, cerca de la Reserva Navajo. Siempre me había llamado la atención el desierto, con sus noches limpias y su silencio que parece infinito. El primer día todo fue tranquilo. Mi tía cocinó, mis primos me llevaron a conocer el centro y al caer la noche me quedé en el porche, disfrutando del viento caliente que traía olor a tierra seca. No había ni un alma en la calle y la luz de los postes apenas alcanzaba a iluminar unos metros antes de perderse en la oscuridad absoluta. Fue entonces cuando escuché mi nombre. No era un grito ni un llamado urgente. Era la voz suave de mi mamá, como cuando me despertaba de niño. Lo curioso es que mi mamá estaba a más de 400 kilómetros, en México. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda y miré hacia la calle, pero no vi a nadie. Me quedé inmóvil en el porche, tratando de convencerme de que había sido mi imaginación. Pero entonces volvió a escucharse. «Daniel, ven acá». La voz era idéntica a la de mi mamá, hasta con ese tono arrastrado que usaba cuando quería que me acercara sin discutir. Esta vez provenía de un punto más lejano, cerca de la esquina donde la luz de los postes dejaba de iluminar. Me incliné para mirar mejor y distinguí una figura delgada, inmóvil, justo en medio de la calle. No podía ver su rostro, pero sentí como si me estuviera observando. El aire, que momentos antes era cálido, de pronto se volvió helado y un silencio extraño cubrió todo el vecindario. Ni grillos, ni el zumbido de los transformadores. Nada. Esa ausencia de sonido me hizo darme cuenta de que algo no estaba bien. Quise llamar a mi tío, pero al girarme hacia la puerta, escuché otra vez mi nombre, más cerca, demasiado cerca, como si estuviera justo detrás de mí. Me giré de golpe, esperando encontrar a alguien detrás de mí, pero el porche estaba vacío. La puerta de la casa seguía cerrada y todas las ventanas estaban oscuras, como si mis tíos ya estuvieran dormidos. Me sentí atrapado en un momento extraño, como si el tiempo se hubiera detenido. Volví la vista hacia la calle y la figura que antes estaba en la esquina ya no estaba allí. En su lugar, vi una sombra moverse rápido entre dos casas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y por alguna razón absurda, mis pies empezaron a avanzar hacia el borde del porche. Cada paso que daba parecía más pesado, como si algo me empujara a seguir adelante, hacia la oscuridad. La voz volvió, pero esta vez no sonaba como la de mi mamá. Era más áspera, como si algo estuviera imitando su tono y se estuviera cansando de mantenerlo. Me llamó 2 veces, y en la segunda noté que había una especie de eco distorsionado, como si se filtrara por una radio mal sintonizada. Sentí que debía regresar a la casa, pero cuando intenté dar media vuelta, algo me hizo ver hacia mi derecha. Ahí, de pie junto a un poste, había una figura más clara. Era alta, con extremidades demasiado largas, y se mantenía completamente inmóvil, salvo por la cabeza, que se inclinaba poco a poco, como si quisiera estudiar cada uno de mis movimientos. No podía apartar la vista de aquella figura junto al poste. Aunque la luz amarillenta caía sobre ella, no revelaba detalles claros. Era como si su piel absorbiera la luz, dejando un contorno oscuro y definido contra el resplandor.
Lo que más me perturbaba era la forma en que su cabeza se ladeaba cada vez más, de manera antinatural, hasta casi tocar su propio hombro. Sentí una presión en el pecho, como si estuviera bajo el agua, y me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Quise retroceder, pero mis pies parecían clavados en el suelo. De pronto, esa cosa comenzó a moverse. No caminaba, no corría. Simplemente aparecía más cerca, como si la distancia entre nosotros se encogiera cada vez que parpadeaba. Un momento estaba a 3 metros del poste, y al siguiente, justo al otro lado de la calle, observándome. No escuché pasos, ni el roce de ropa, solo un silencio espeso y absoluto, como si el mundo hubiera dejado de existir a nuestro alrededor. La voz volvió a llamarme. Esta vez no era la de mi mamá, ni la de nadie que conociera. Era grave, áspera, y parecía venir desde adentro de mi cabeza. «Daniel, acompáñame». Sentí un impulso tan fuerte de bajar los escalones y caminar hacia ella que tuve que morderme el labio hasta sangrar para reaccionar. Logré retroceder un paso, pero en ese instante noté algo. Sus brazos eran demasiado largos y sus dedos, delgados y puntiagudos, rozaban el suelo. La inclinación de su cabeza se enderezó lentamente, y aunque no podía ver sus ojos, juraría que estaba sonriendo. Un viento frío comenzó a soplar desde su dirección, trayendo un olor metálico, como sangre vieja. Todo mi instinto gritaba que corriera, pero al intentar moverme, escuché un murmullo a mis espaldas, muy cerca de mi oído. «No te resistas». No quise girarme. Sentía que si lo hacía, algo me arrancaría de este mundo. Mis manos sudaban, el corazón me golpeaba con fuerza en el pecho y un zumbido agudo llenaba mis oídos, como si todo a mi alrededor vibrara. Sin pensarlo, di un salto hacia atrás para entrar a la casa, pero en cuanto mi pie tocó el primer escalón, escuché un crujido fuerte, como si algo se hubiera arrastrado por el techo del porche. Levanté la mirada y la vi. Esa figura, no, esa cosa, estaba ahora sobre mí, agachada, con las rodillas dobladas de una forma que ningún humano podría imitar. Su rostro, o lo que parecía serlo, estaba cubierto por una sombra densa que no cedía ante la luz del farol. Lo único visible eran unos dientes finos, demasiado blancos, que parecían brillar en la oscuridad. Sentí que mis piernas me fallaban, pero logré dar un paso hacia atrás. Cuando intenté cerrar la puerta, una mano alargada y helada se interpuso, sujetando el marco. Los dedos se hundieron en la madera como si fuera arcilla. La puerta tembló bajo mi peso y yo empujaba con todas mis fuerzas mientras la cosa comenzaba a empujar desde afuera. En ese momento, escuché la voz de mi mamá otra vez, pero esta vez estaba dentro de la casa. «Hijo, abre, no la dejes afuera». La confusión me golpeó como un puñetazo. Mi mamá estaba en otra ciudad, lo sabía, y sin embargo, esa voz, esa forma de pronunciar, era igual. Aflojé la presión solo por un instante, y fue suficiente para que la figura metiera la cabeza por el hueco de la puerta. No vi ojos, pero sentí su mirada clavada en mí. Un frío insoportable me recorrió la espalda. De pronto, un golpe fuerte sacudió la puerta desde dentro de la casa, como si algo invisible quisiera sacarla de ahí. La figura retrocedió, soltó la puerta y se perdió en la oscuridad de un salto. El silencio volvió de golpe. Me quedé de pie, con la puerta entreabierta, respirando como si acabara de correr kilómetros. Afuera, la calle estaba vacía. Adentro, la casa estaba igual que siempre. Pero esa noche, y todas las que siguieron durante mi estancia en Arizona, cada vez que cerraba los ojos, la veía en la esquina de mi mente, inclinando la cabeza y susurrando mi nombre.
Mi nombre es Daniela. Llegué a Nuevo México una noche de otoño, cuando el viento arrastraba hojas secas por las calles vacías. La razón de mi viaje no era turística ni alegre. Hacía apenas 3 semanas que mi prima Lucía había muerto en un accidente de coche en las afueras de Albuquerque, y mi tía me había pedido que me quedara unos días con ella. Lucía y yo éramos más como hermanas que primas. Crecimos juntas en México hasta que su familia se mudó a Estados Unidos. Desde entonces hablábamos por videollamada casi todos los días. Nunca pensé que la próxima vez que la viera sería en un ataúd. Esa noche, mientras mi tía dormía, yo no podía pegar ojo. Estaba en la habitación que antes era de Lucía. Todavía olía a su perfume, y sobre el escritorio quedaban sus cuadernos, su maquillaje, incluso su teléfono, el mismo con el que hablábamos por horas. Me senté en la cama mirando su ventana que daba al patio trasero. La luna iluminaba débilmente el jardín, pero había algo raro. Junto al viejo columpio de metal, distinguí una silueta inmóvil. Creí que era un poste o una sombra de las ramas, hasta que esa cosa giró la cabeza y sentí un frío recorrerme la columna. No tenía sentido. La figura estaba quieta, pero sus brazos parecían demasiado largos, colgando casi hasta las rodillas. El cabello, o lo que parecía cabello, caía en mechones oscuros que tapaban el rostro. No podía ver los ojos, pero sentí que me estaba mirando. El instinto me dijo que cerrara la cortina, pero mi cuerpo estaba paralizado. Y entonces, justo cuando quise reaccionar, la figura levantó una mano y me saludó. No sé cuánto tiempo me quedé mirando aquella silueta. Todo en mí gritaba que corriera a despertar a mi tía, pero había algo hipnótico en la manera en que se quedaba inmóvil, solo observándome. No me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que el vidrio de la ventana se empañó con mi propio aliento. Y en ese mismo instante, la figura inclinó la cabeza hacia un lado, como si quisiera estudiarme mejor. Di un paso atrás y tropecé con la cama, pero no aparté la vista. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. El columpio detrás de la figura comenzó a moverse, chirriando con cada vaivén. Pero no había viento. A pesar de la distancia, juraría que escuché una risa baja, suave, casi burlona. Sentí que mis piernas se aflojaban. Corrí a cerrar la cortina, intentando convencerme de que todo era un juego de sombras. Pero antes de que la tela cubriera por completo el vidrio, la figura dio un paso hacia adelante. No fue un movimiento normal. Fue como si se deslizara sin levantar los pies. Me aparté de la ventana, con el corazón golpeando contra mi pecho, y me refugié en la cama. El silencio volvió, tan denso que podía escuchar el latido en mis oídos. Traté de convencerme de que no volvería a mirar afuera, pero algo me impulsó a hacerlo, como si una voz invisible me susurrara que debía comprobarlo. Moví la cortina apenas unos centímetros y vi que la figura ya no estaba en el patio. Quise sentir alivio, pero entonces escuché 3 golpes secos, no en la puerta de la casa, sino en el cristal de mi ventana, desde afuera, a menos de 1 metro de donde yo estaba. El sonido de los golpes resonó en mi cabeza como si alguien los hubiera dado justo al lado de mi oído. Salté de la cama, sintiendo cómo un sudor frío me recorría la espalda. Me quedé inmóvil, mirando la ventana, esperando ver alguna sombra proyectarse en la cortina. Nada. Me obligué a dar un paso adelante, con las manos temblando, y corrí la tela de golpe. No había nadie, solo el reflejo de mi propio rostro pálido, distorsionado por el vidrio. Y entonces lo escuché.
un susurro tan claro que no podía estar equivocada. «Daniela, ábreme». Retrocedí hasta chocar contra la pared. La voz venía de abajo, justo del borde de la ventana. Tenía el tono de mi prima Valeria. Pero Valeria había muerto hacía apenas 3 semanas en un accidente automovilístico en Texas. Me llevé las manos a la boca, intentando contener un grito. Sentí el impulso de correr a buscar a mi tía, pero algo dentro de mí sabía que si salía de la habitación, lo que fuera que estaba afuera me seguiría. Me armé de valor y me acerqué otra vez a la ventana, pero esta vez me arrodillé para mirar hacia abajo, desde el borde. No había cuerpo, no había pies, solo oscuridad. Y en esa negrura, 2 puntos brillantes, como ojos diminutos, me devolvieron la mirada. Estaban tan abajo que no deberían haber podido verme, pero lo estaban haciendo. Y esos ojos se movieron lentamente hacia un costado, como invitándome a seguirlos. Entonces, el chirrido del columpio volvió a escucharse, esta vez más fuerte, y me di cuenta de que ya no estaba viendo desde el ángulo del patio. Sonaba como si el columpio estuviera justo afuera de mi ventana, aunque yo estaba en un segundo piso. Me quedé helada, incapaz de apartar la vista de esos 2 puntos brillantes. No pestañeaban, pero se movían, acercándose lentamente, como si flotaran en el aire. Sentí que el corazón me golpeaba en el pecho con tanta fuerza que creí que se me saldría. De pronto, la voz volvió, más clara y melosa. «Ven conmigo, Dani. No tengas miedo. Soy yo, Valeria». El tono era idéntico, pero había algo extraño, una especie de eco húmedo, como si hablara desde dentro de una cueva o desde lo más profundo de un pozo. Mis manos comenzaron a sudar y el aire en la habitación se volvió pesado, tan denso que me costaba respirar. Escuché un golpeteo en el vidrio. Miré hacia abajo y vi una mano pegada a la ventana. Pero no era una mano normal. Los dedos eran demasiado largos, retorcidos, con uñas negras y afiladas que dejaban un rastro grasiento en el cristal. La piel estaba pálida, casi grisácea, como la carne que lleva días sin vida. La mano empezó a arrastrarse hacia un lado del marco y algo dentro de mí gritaba que si alcanzaba la manija, podría abrirla desde fuera. Retrocedí, pero entonces escuché un golpe seco contra el vidrio, tan fuerte que pensé que se rompería. En ese momento, la puerta de mi habitación comenzó a crujir, como si alguien la empujara lentamente. Me giré y la vi moverse apenas unos centímetros, y desde la rendija vi pasar una sombra negra, delgada, que se arrastraba por el suelo. El olor a tierra húmeda y podredumbre llenó el cuarto, y supe que aquello ya no estaba afuera. La puerta se abrió por completo con un chirrido agudo, como si protestara al dejar pasar aquello. Sentí un frío tan intenso que me dolieron los huesos y mi respiración comenzó a formarse en nubes blancas. La sombra se deslizó hacia el centro de la habitación, retorciéndose como humo atrapado en un frasco. Entonces vi su forma. No era Valeria, no era humana. Tenía la silueta de un cuerpo delgado y encorvado, pero su rostro era un hueco oscuro, sin facciones, del que salían 2 luces pequeñas, amarillas, como carbones encendidos. Su boca, o lo que parecía serlo, se abrió de par en par, revelando una hilera de dientes tan largos y finos que parecían agujas, y de ella salió una voz idéntica a la de mi prima. «Te extrañé». Sentí un impulso irracional de acercarme, como si esa voz me jalara desde dentro de la cabeza. Cada paso que daba hacia ella me costaba como si caminara contra una corriente invisible. Cuando estuve a menos de 1 metro, extendió la mano.
esa mano con dedos interminables y uñas afiladas, y la colocó justo frente a mi rostro. El aire se volvió irrespirable y una imagen fugaz me atravesó la mente. Yo, enterrado bajo tierra oscura, escuchando esa voz por toda la eternidad. Desperté tirado en el piso, con el amanecer entrando por la ventana. La puerta estaba cerrada, como si nada hubiera pasado, pero la manija estaba fría, empapada y marcada con huellas de dedos largos y delgados. No me quedé en esa casa ni un solo día más, pero a veces, cuando el viento golpea las ventanas por la noche, todavía escucho la voz de Valeria, llamándome desde la oscuridad.